El viernes pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer la estimación oportuna del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre del 2021 y la recuperación es y será muy lenta. Por ello, permítame compartirle una serie de información que fue publicada por el INEGI para ponerlo en cuentas claras. Mire usted, para empezar, la evolución del Producto Interno Bruto en el primer trimestre mostró una variación con respecto al último trimestre del 2020 del 0.4%. El Producto Interno Bruto, recuerde usted, es la suma en términos de dinero de todo lo que se produce en la economía, desde el salario que usted percibe, lo que se paga, obviamente, cuando va usted paga una consulta médica, lo que se produce de muebles, de televisores, de prendas de vestir, lo que se produce incluso en el campo, en la agricultura, en la ganadería. Obviamente, al pasar de un trimestre a otro, si se produce lo mismo, no se habrá crecido. Siempre esperamos agregar más valor, pagando más salarios, pagando más impuestos, que la actividad económica obviamente se ponga en marcha. De ahí que las actividades primarias en este primer trimestre, bueno, pues hayan visto una reducción de menos 1.3, no pasó nada con las secundarias, produjeron lo mismo, hubo un crecimiento cero, y las de servicios, donde está el comercio al mayoreo, la logística, la educación, los servicios financieros, pues evidentemente creció apenas 0.7%. Si comparamos esta producción del primer trimestre del 2021 con la del primer trimestre del 2020, es decir, el mismo periodo, tenemos un decrecimiento del menos 2.9% y únicamente las actividades primarias, comparándose anualmente, pues sí tuvieron un crecimiento de 2.8%. Si nosotros además entramos obviamente a verlo en un horizonte de tiempo, los últimos 5 trimestres, es decir, los 4 del 2020 y el primero del 2021, pues muestran que la recesión económica sigue profundizándose, sobre todo en el sector secundario, donde está la industria, sobre todo manufacturera. Estas 23 ramas industriales, desde la fabricación de automóviles, de muebles, metalmecánica, industria alimentaria, muebles, textiles, etcétera. Y también, obviamente, la recesión se profundizó en estos 5 trimestres en las actividades terciarias, las de servicios. Si lo vemos, evidentemente, en un horizonte también de tiempo más amplio, la recesión económica ya nos tomó obviamente con la pandemia encima, es decir, teníamos ya enfermedad en la economía 4 trimestres anteriores, así que la pandemia lo que vino a hacer fue profundizar la caída de la producción económica y sobre todo la recuperación, pues es esto que se decía, llegamos al fondo de la alberca, vamos a rebotar, sí, pero vamos a rebotar a la misma velocidad de la que caímos, está siendo lenta. Si esto lo ponemos en la variable de pesos y centavos, como se lo mencioné en una lámina anterior, bueno, pues el valor, evidentemente en los pesos, si lo ponemos en esto que llamamos nosotros términos reales, los pesos del año 2013, en este primer trimestre del 2021 estaríamos a niveles del segundo trimestre del año 2016. Es decir, que el impulso todavía que requiere la economía para regresar a lo que estábamos previos a la pandemia y previos a la recesión que inició también en el año 2019, habría que hacer un esfuerzo por crecer al menos los próximos 3 años al 5% promedio. Por esas razones que obviamente este sexenio podría ser un sexenio de crecimiento cero, es decir, simplemente regresar al año 2019. En razón de ello, bueno, pues lo que requiere el Producto Interno Bruto, incluso de acuerdo a las estimaciones que hizo el propio Banco de México, es certidumbre y confianza para que la inversión reactive evidentemente la actividad económica. Y bueno, pues esta actividad económica también nos arrojó en esta semana los resultados de las remesas familiares mensuales. Como usted sabe, los mexicanos que están en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos, pues obviamente con el producto de su trabajo lo envían, lo remiten a sus familiares que están en nuestro país. Y este mes de marzo, con las cifras que ayer informó el Banco de México, es de 4.151 millones de dólares, una cifra históricamente alta. Además, en los 3 primeros meses del año, si consideramos las cifras
de enero, de febrero y de marzo sumarían 10.623 millones de dólares, una cifra récord. Nada más usted multiplícola por 20 pesos, el promedio del tipo de cambio, son más de 200.000 millones de pesos que están obviamente dirigidos a 1.8 millones de familias. Obviamente el ingreso que reciben estas familias, sobre todo en este primer trimestre, se vio muy favorecido por diversas circunstancias. La remesa promedio, por ejemplo, fue de $370, rebasando a la de $320 promedio que se había dado a finales del 2020. ¿Qué hizo que enviaran más dólares los mexicanos desde el exterior? Pues obviamente los apoyos que están recibiendo los mexicanos que residen legalmente en Estados Unidos, que pagan sus impuestos y recibieron un cheque del gobierno de Joe Biden para poder enfrentar la recuperación. También esto lo que favoreció en esta recuperación del envío de remesas es que los mexicanos que están en el exterior pues también no pudieron venir el fin de año pasado por las restricciones del confinamiento y prefirieron enviar también dinero vía remesas. Usted sabe que normalmente traen dinero en los bolsillos, pues en esta ocasión lo enviaron vía remesas. ¿Cómo se van a comportar las remesas el resto del año? Pues mis estimaciones no solamente son cálculos obviamente matemáticos, tienen que ver con que la recuperación en México genere a estas familias una mayor contribución de ingreso porque recuperen su trabajo y requieran menos el apoyo de quienes están desde el exterior enviándoles estos recursos. Esto es lo que puede hacer que las remesas obviamente disminuyan en promedio, pero lo que sí debo decirles es que este año vamos por 40,000 millones de dólares. Repito, con el esfuerzo, con el trabajo de quienes están allá y que quien presume acá en las mañaneras con las cifras de las remesas, pues poco hace, la verdad, porque crezca este envío de mexicanos desde el exterior. Así las cifras. Pues vamos ahora con la cápsula de investigación deportivo-financiera de esta semana, en la que analizamos para usted un deporte poco ortodoxo, pero muy violento. En la variedad de deportes que existen, el combate con artes marciales mixtas destaca por ser una disciplina de gran violencia y alta exigencia, ya que quienes la practican necesitan emplear técnicas de boxeo, jiu-jitsu y lucha olímpica, entre otras, para ganar el combate por nocaut, sumisión o decisión. El origen de la popularidad de este deporte se remonta al año de 1993 con el anuncio de The Ultimate Fighting Championship One, el cual inició como pago por evento de una sola exhibición en televisión que organizaba enfrentamientos sin reglas de practicantes de diferentes artes marciales. El éxito que tuvo dicho espectáculo orilló a que se viera a este tipo de enfrentamientos como un negocio potencial, lo cual requirió que para futuras presentaciones televisivas se fijaran reglas de combate que unificaran a este como un deporte. Hoy en día hay diversas compañías de promoción de combates de artes marciales mixtas, como lo es el Bellator y One Championship, pero es la UFC la compañía que tiene a los mejores prospectos y peleadores a través de contratos más lucrativos, convirtiéndose en un monopolio. Las ganancias de un peleador de artes marciales mixtas varían de acuerdo a su desempeño en los combates que comprende su contrato, pero de acuerdo a diversas fuentes, los peleadores de la UFC en promedio ganaron cerca de $148,000 en el año 2020, donde el invicto y ahora retirado peleador ruso Khalid The Eagle fue quien obtuvo el mayor ingreso entre los peleadores con una cantidad aproximada de $6 millones. Así como en cualquier otro deporte, los peleadores deben incurrir en gastos de operación como campos de entrenamiento que pueden costar entre $8,000 y $12,000, exámenes médicos por $1,000, impuestos que pueden reducir hasta en 30% sus cheques y transporte que incluye pagar a coaches personales que puede llevar a gastar hasta $4,000 por cada encuentro.
A pesar de las ventajas que se obtienen por estar bajo contrato con la UFC, por el uso de instalaciones de recuperación, bonos por destacadas actuaciones, patrocinios de marcas comerciales y reconocimiento mundial, los pagos que reciben la mayoría de los peleadores distan de ser comparables con otras disciplinas. Es por esta razón que algunos peleadores de artes marciales mixtas, como Conor McGregor, se han visto involucrados en eventos de box, dado que la promoción y los ingresos que se generan en torno a este son mayores a los que se reciben en las artes marciales mixtas. En el año 2020, una vez que la estrella de la UFC, Jon Bones Jones, decidiera dejar su cinturón de campeonato de peso semicompleto para buscar el de los completos, comenzó una serie de discusiones sobre la baja remuneración que reciben estos deportistas por parte de la compañía multimillonaria, donde Jon Jones exige una bolsa garantizada de más de $10 millones para la posible pelea con el actual campeón de los pesados, Francis Ngannou, la cual sería una de las peleas más llamativas de la historia. Ahí lo tiene, un deporte en efecto poco ortodoxo, pero que genera grandes bolsas y apuestas en ganancias y desde luego nuevas audiencias. Así entonces llegamos al final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándola a que nos vea y escuche la semana próxima con más cuentas claras, el martes como siempre aquí en vivo y el sábado próximo en repetición a la misma hora y mismo canal, la Agencia Mexiquense de Noticias 34.2.